estar aquí con ustedes. Traigo saludos de nuestra iglesia de Hesperia, California, y de mi esposita. Ya se quedó mi esposa, no me acompañó en esta ocasión porque alguien tenía que quedarse en la iglesia. Y mi esposa está hoy predicando en la iglesia, ella también es reverenda de la iglesia de Nazareno, y tenemos ese privilegio de servir. ¿Qué se me hizo Miguelito? ¿Dónde se me fue Miguel? Oh, fue por ahí. Ahora lo presentamos a Miguelito. Me está acompañando para esta ocasión uno de los líderes de la iglesia allá en la ciudad de Cali, que ha asimilado bastante bien el plan del maestro. Él inició también de cero, tiene un ministerio en las prisiones, trabaja con Prison Fellowship, y lleva muchos años él y su esposa trabajando en las prisiones. Mi esposa también está vinculada en el ministerio de prisiones, van a las prisiones constantemente cada semana para ministrar a estas personas. El hermano Miguelito, véngase para acá, por favor, no se me esconda. Es muy chiquito él, entonces toca. Quiero que le den un aplauso a este siervo del Señor. Gracias, Miguelito. Miguelito ha estado conmigo en muchas ocasiones, en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras. Y gloria a Dios, ha compartido con nosotros esta vez aquí de su experiencia personal, porque precisamente una de las cosas importantes que tiene el ser discípulo de Jesús es que nosotros aprendemos a contar sin vergüenza de dónde nos sacó el Señor. Desafortunadamente muchas personas se llenan de la palabra de Dios, pero les avergüenza contar de dónde lo sacó el Señor, y siempre queremos vivir de apariencias. Amén. Yo creo que no hay nada mejor que cuando una persona que ha sido iluminada por la luz de Cristo ahora puede ser luz para otros, pero desde su propio ángulo. Es muy rico contar las historias de otros, ¿verdad? Contar las historias de los héroes de la Biblia, pero también ahora en estos tiempos hay héroes. Hay héroes de carne y hueso que aún viven, y son ustedes y somos nosotros. Personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que ahora podemos contarle al mundo qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que esas personitas que a lo mejor hoy en día están sin esperanza y hoy en día están pasando dificultades, pueden ver que si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer? Si Dios lo hizo con ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Amén. Es por eso tan importante. Así que gracias, Miguelito, por tu aporte, por tu compañía y por tu ministerio. Que el Señor le bendiga. Otro aplauso a Miguelito, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, hoy vamos a concluir un poco. Bueno, un poco no se concluye un poco, se concluye. Vamos a concluir y vamos a compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios en esta tarde para concluir el encuentro, aunque realmente acabó ayer, pero hoy vamos a hacer un cierre con un tema que nos va, creo yo en el nombre de Jesús, esa ha sido mi oración, que nos va a ayudar un poco a empezar a poner en práctica estas cosas que el Señor ha hecho. Para las personas que no han ido a un encuentro con Jesús, ya escucharon ustedes 3 testimonios y pueden seguir escuchándolos el resto del tiempo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a entender el significado de un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús, hermano, no es un evento, no es ni siquiera un programa de la iglesia. Un encuentro con Jesús de verdad se requiere valor para un encuentro con Jesús. Y no valor económico, se requiere valor de disciplina, se requiere que usted tome una decisión en su vida y que usted decida que usted quiere cambiar su vida. Cuando hablábamos con los hermanos en el encuentro, les decía, todas las personas que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, nunca más volvieron a ser iguales. Ustedes se cuenta que hay muchas personas que estaban entre las multitudes cuando Jesucristo predicaba y fueron alcanzadas por el Evangelio, porque escucharon la palabra de Dios, escucharon el mensaje. Tanto escucharon que todos querían los milagros de Jesús. Tanto escucharon que traían los enfermos para que Jesús los sanara. Cuando escucharon que cuando Jesús hizo el primer milagro aquel de multiplicación de los panes y los peces, la gente lo seguía donde iba, y una vez Jesús lo reprendió y les dijo, ustedes no me gustan sino porque yo les doy de comer. Así que sí escuchaban el mensaje, sí sabían que Jesucristo hacía milagros, sí sabían que Jesucristo tenía poder para hacer cosas maravillosas. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo realmente un encuentro con Jesús, aunque estaban donde estaba Jesús. Y lo mismo nos pasa a muchos de nosotros en la iglesia. Estamos donde está Jesús, pero no hemos tenido un encuentro real con Jesucristo. Y tener un encuentro real con Jesucristo significa el deseo de querer cambiar, querer transformar nuestra manera de vivir. Porque Jesucristo dijo claramente que
Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y la gente no quiere sino la abundancia. ¿Te has dado cuenta? Abundancia de bienestar, abundancia de dinero, abundancia de amor, abundancia de relaciones. Queremos, todo el tiempo andamos buscando solamente la abundancia. Pero nos olvidamos de algo. Jesús dijo, yo vengo a darle vida. ¿Qué tipo de vida vino a darles Jesús? Y ese es el punto importante donde nosotros tenemos que concluir. Un encuentro con Jesús nos lleva a renovar nuestra vida. Un encuentro verdadero con Jesús no solamente te va a cambiar tu estado religioso, no te va a cambiar solamente tu religión, porque algunos dicen que cambian de religión, que pasaron de la católica a la cristiana. Una vez tuve una discusión un poco bizantina con algunos hermanos que me decían, es que ustedes los cristianos, yo les decía, nosotros los cristianos, ¿ustedes no creen en Cristo? ¿Los católicos? Ah, pues que sí, entonces ustedes también son cristianos. Yo les decía, mire, ustedes son cristianos y nosotros somos católicos también. ¿Cómo que ustedes son católicos? Digo, claro, sí que la palabra católico viene del griego katos, que significa congregación. Y cuando el Señor estaba diciendo, cuando se creó la iglesia por primera vez, la iglesia era la iglesia católica porque era universal. Esa congregación universal, el Señor Jesucristo vino por todas las naciones, no vino por nada más por los judíos, ni por los romanos, ni por los griegos, vino por todas las naciones. Él era el Señor de todas las naciones. Por eso nació el nombre de católico, de Katos. Entonces cuando uno dice que católico, sí, pues claro, sí, Jesús es el Señor de todas las naciones. Así que ustedes como cristianos también son católicos. Lo que pasa es que nosotros no nos subyugamos al gobierno de Roma, que es diferente. Entonces ese cuento de que si yo soy católico, que si yo soy cristiano, es una cuestión, hermano, por eso digo que es una discusión bizantina, no tiene sentido. Nosotros tenemos que entender que pertenecemos a Cristo. Amén. Y tenemos que entonces decir que somos de Cristo porque nosotros vivimos conforme a Cristo. No somos cristianos porque venimos a la iglesia. No somos cristianos porque leemos una Biblia. No somos cristianos porque cantamos canciones cristianas. Usted y yo conocemos muchos testimonios de hermanos que cantan muy bonitas canciones cristianas y tienen voces hermosísimas o tocan instrumentos preciosos, pero son más hijos del diablo que cualquiera. ¿O no? ¿O solamente yo conozco? También conozco predicadores, grandes grandilocuentes. Hablan, hermano, que parecen, wow, es maravilloso como predican. Pero sin embargo, sus vidas realmente no corresponden a la vida de un hijo de Cristo, de un hijo de Dios, no corresponden a la vida de un cristiano, no corresponden a la vida de un redimido, porque siguen viviendo la inmundicia del pecado. Entonces date cuenta que el hecho de que tú vengas a la iglesia no te hace realmente un discípulo de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia a aprender de la palabra, no es tampoco para llenarnos de conocimiento como algunos pretenden. Hay gente, hermano, que tiene la cabeza llena de conocimiento. Yo creo que saben exactamente a qué hora se acostaba, o a qué hora fue que cantaba el gallo, a qué hora se acostaba Pedro, a qué hora se acostó Abraham, de qué color tenía las cejas Débora. Todos lo sabían. Se lo saben, hermano, con un detalle que son capaces de desvirtuar cualquier cosa que tú digas, porque se sabe en la Biblia del principio al fin. La pregunta es, ¿de qué te sirve tanto conocimiento? ¿De qué te sirve saber tanto de la Biblia si no lo aplicas? Si en verdad tú no eres un discípulo de Cristo. Amén. El gran mandamiento que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, vayan y llenen iglesias. Hagan discípulos. Porque los discípulos se dedican a ser como Cristo. Y si nosotros nos dedicamos a ser imitadores de Cristo, entonces a nosotros nos tiene que interesar también la multitud de gente que anda como ovejas sin pastor. ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora, hay una cuestión aquí, amados. ¿Por qué nosotros no cambiamos? Y no solamente no cambiamos desde el punto de vista de la iglesia, sino en nuestra propia vida. Si Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿por qué es que muchos de nosotros seguimos viviendo la misma vida que antes de ser cristianos teníamos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué todavía sigues viviendo el mismo estilo de vida de antes de que fueras cristiano? La razón y la respuesta la tiene la Escritura. La razón es sencilla. Es porque tú no has cambiado tu manera de pensar. Tú no has cambiado tus estructuras mentales.
Y necesitamos cambiar nuestra estructura mental. Tú necesitas renovar tu manera de pensar. Cuando tú renueves tu manera de pensar, entonces vas a renovar tu fe, porque tus creencias van a cambiar. Tu conjunto de creencias, que son lo que forma realmente tu ser, lo que tú eres, lo que tú crees. Si tú crees que eres feo, todo el día te vas a ver feo. Pero si tú crees que eres una persona bonita, todo el día te vas a ver bonito. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Si tú crees que eres como la canción aquella, la basurita, pues te vas a ver como la basurita. Pero si tú crees que eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues te vas a sentir como un príncipe o una princesa. El problema está aquí en tu mente. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, entonces tus creencias se transforman. Y cuando tú tienes nuevas creencias, cuando tú crees y estás convencido, convencida de tu posición en Dios, de tu posición en Cristo, cuando tú sabes quién es Cristo, cuando tú sabes quién es ese Dios que te ama tanto, entonces tu vida puede cambiar. No pretendas cambiar tu manera de vivir simplemente porque te cambiaste de un lugar al otro. A menos que tú no rompas las estructuras mentales, a menos que tú no derribes los argumentos que hay en tu mente, que fueron puestos por años de pecado, tu vida no va a poder cambiar. Vas a seguir viviendo de la misma manera, sabiendo más de la Biblia, pero viviendo a veces vidas miserables. No vivimos en la abundancia de la que Dios nos ha prometido. Miremos por favor una escritura que está en Efesios capítulo 4. Me gusta esta versión de la Nueva Versión Internacional. La tengo en la pantalla. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Me gusta aquí cómo lo presenta el apóstol Pablo. Dice respecto de la antigua vida. ¿Qué significa la antigua vida antes de Cristo? Y no que usted viviera en la época pre-neotestamentaria, sino que antes de haber recibido a Jesucristo en su vida, en su corazón. Cuando Cristo entra a nuestra vida, cuando nosotros somos de toda la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida tiene que cambiar. Es por esa razón que mucha gente cree que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros inmediatamente nos convertimos en santos. Y cuando un cristiano, una persona que viene a la iglesia, comete un error, comete un pecado, inmediatamente lo está señalando todo el mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? Ay, dice que cristiano. Y mire cómo contesta. La primera que le contesta a uno es la mujer. Cuando el hombre se convierte a Cristo, la primera que le saca en cara si es o no cristiano es la mujer. Y dice que cristiano y mire lo tan grosero. O el marido le dice a la mujer, es que cristiana y mire esa comida tan fea que hace. ¿Por qué? Porque se presupone que cuando tú te conviertes a Cristo, cambias. Pero eso no es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque si tú te conviertes a Cristo como me convertí yo casi a los 30 años de edad, resulta que yo llevaba 30 años metiéndole basura a mi cabeza. Llevaba 30 años viviendo sumergido en el pecado, viviendo sumergido en el mundo. Y no puedo pretender que de la noche a la mañana toda esa cosa que se quedó metida aquí en el disco duro de mi cabeza se cambie. Por lo tanto, una persona que diga que se convirtió a Cristo inmediatamente cambió, es muy dudoso. No hay tal cambio. Y nos vamos dando cuenta en el transcurso de la vida. Porque cuando cristianos, sí, ya cambiamos de estado, pero necesitamos renovarnos. Por eso el apóstol Pablo dice que una persona que nace de nuevo es como un bebé, que no puede comer cosas sólidas, sino que tiene que tomar leche espiritual. Amén. ¿Por qué? Para que pueda crecer. Porque nosotros necesitamos poco a poco ir renovando, ir cambiando aquellas partes de la estructura mental que teníamos antes de Cristo y empezar a colocar la mente de Cristo en nosotros. Y me gusta como dice aquí, y por favor ustedes subrayen en su Biblia esa porción que dice que nosotros necesitamos ser renovados
en nuestra manera, en nuestro entendimiento. Verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y me gusta como lo tiene aquí en Nueva Versión Internacional, porque, pásalo hermano, porque dice, ser renovados en vuestra mente. Está la clave. Viene como él une esa parte de la antigua naturaleza, esa parte de la antigua persona, lo une con una nueva criatura. ¿Qué es lo que une esa nueva criatura? Diga conmigo, la mente. La mente. Porque tu mente está corrompida. Antes de Cristo tienes una mente corrompida. Una mente totalmente destinada al mal. Una mente que siempre está haciendo pecado. Una mente que siempre está haciendo cosas que Dios aborrece. Por lo tanto, para que nosotros podamos renovar nuestra manera de vivir, tenemos que comenzar a renovar ¿qué? Tu mente. Aquí lo dice claramente. Sean renovados en la actitud de su mente. Ahora, me gusta la palabra actitud, porque no es lo mismo renovar la mente que renovar la actitud. Yo no sé cómo se puede renovar la mente, porque si la mente fuera como quitar un casete de aquí y meter otro, pues bueno, pero la mente es la mente. Sin embargo, aquí en esta versión dice que se renueve la actitud de la mente. Es decir, tiene que renovar la manera como piensa. Amén. Sigamos adelante, hermano. Ahora, ¿por qué tenemos que renovar nuestra mente? Número uno, porque tu mente está contaminada. Escuche como dice Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Oigan bien, ¿qué es esto? Si usted lee bien, usted puede entender que esto tiene que ver con los 10 mandamientos. Porque nosotros somos transgresores de los mandamientos de Dios. Dice, porque del corazón salen ¿qué? ¿Los malos qué? ¿Los malos qué? Pensamientos. Por eso, la recomendación para que tú cambies tu manera de vivir es que tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Dígale que esté cerca, usted cambia la manera de pensar. Cambia la manera de pensar. Ahí es donde está la clave. No busquen cambiar otra cosa. No, es que voy a comprar otra. La Biblia, esta Reina Valera habla lenguaje muy viejito y esta no me gusta. No voy a comprar una nueva versión internacional. Y después te encuentras con la otra, la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente. Y luego quieres otra traducción y quieres otra. Mira, no son las traducciones de la Biblia, es la traducción que tu mente hace de la palabra de Dios. Eso es lo que cuenta. Ahí al punto es donde está la parte importante. Ahora, ¿por qué más nosotros debemos renovar nuestra mente? Segundo, dale hermano. Porque tu vida depende de lo que piensas. ¿Cuántos están de acuerdo con esa frase? Tu vida depende de lo que piensas. Y mire como dice la Escritura en Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de tu vida. ¡Wow! Cuida tu mente. Hermanos, tu vida depende de lo que tú pienses. Es por eso tan importante que nosotros cuidemos lo que oímos, lo que vemos y en dónde estamos. No solamente una cuestión de religiosidad ni de santurronería. Si tú todo el día estás rodeado de personas que te están bombardeando tu cabeza con cosas negativas, ¿tú cómo crees que vas a salir de ahí? Si todo el día estás metido en un ambiente donde la gente habla vulgaridades, donde la gente habla palabras perdidas, ¿tú cómo crees que vas a salir de allí? Si toda la gente que te rodea a ti está pensando solamente en hacer mal, vamos a robar, vamos a esto, vamos a asaltar, ¿cómo crees que vas a salir de allí? Tú tienes que cuidar qué es lo que le metes a tu mente. Tienes que cuidar qué es lo que pones adentro de tu mente, porque de eso depende tu vida. Tú vives conforme a lo que hay en tu mente. Si tú te sientes, repito como dice la canción aquella, una basurita, así vas a vivir como una basurita. A lo mejor alguien te puso esas palabras en tu mente hace mucho tiempo. Tu papá, tu mamá, alguna persona de autoridad para ti. Usted es una basura que no sirve para nada.
es una porquería, un inútil, un idiota, un imbécil, qué sé yo qué adjetivo usó, degradante. Pero cuando tú escuchas eso, eso se te mete a la mente, y especialmente en los jóvenes, en los niños. Se creen lo que les dicen. ¿Sabes por qué muchos niños actúan por lo que le dicen sus amigos? Porque le grabaron la mente con eso. Pero tú puedes también ayudar a tus hijos a formatear su mente con la palabra de Dios. Hace días, a mi esposa le tocó ir a la escuela. Estuve en México los primeros días de esta semana, hasta el jueves me vine para acá derechito. Y cuando estaban en México, me llama mi esposa, me dice, voy a ir a recoger a mi hijo David, tiene 14 años, porque me dice que le entró un ataque como de pánico. Y está temeroso, entonces voy a ir a recogerlo, me pidió que vaya a recogerlo a la escuela. Mi esposa fue, y luego hablé yo por teléfono, y lo tranquilicé, ya se sintió un poco más cómodo. Le digo yo, hijo, lo que pasa es que tú estás en la pubertad, y la pubertad trae cambios también biológicos y hormonales dentro de tu cuerpo, y eso produce que te sientas así, inseguro, temeroso. Pero también puede ser porque algo externo te está pasando. Te están amenazando, te están asustando. ¿Qué te pasó? Dice, no papi, no pasa nada de eso, simplemente me dio como pánico estar en el salón, no sé por qué me dio miedo. Ha quedado un poco afectado después de lo que pasó allá en esa escuela en la Florida. Porque al día siguiente, o a los 2 días creo que fue, hubo una alerta en la escuela donde él va. Algún muchacho puso una alerta que iba a balacear la escuela donde él va. Y ese día ningún papá llevó a los niños a la escuela. Se armó el pánico, por supuesto. Se acababa de pasar algo así. Entonces ellos quedaron psicoseados. Ellos quedaron asustados. Entonces él tiene ese temor. La cuestión es que al día siguiente, cuando iba para la escuela, le pedimos que orara. Antes de salir para la escuela, todos los días ora, pero le pedimos ese día que orara de manera especial. Hizo una oración tan maravillosa, tan especial, que nosotros nos quedamos maravillados con mi esposa. Porque él decía palabras como esta: yo tengo la mente de Cristo, yo no tengo ningún temor porque el Señor está delante de mí. Señor, te doy gracias porque tú vas delante de mí, no tengo nada que temer. Señor, te doy gracias porque tú nos vas a proteger. Señor, te doy gracias porque ningún demonio me puede tocar porque tú estás conmigo. Y qué cosa, yo oír a mi hijo de 14 años decir eso, y dije, ¿qué? Definitivamente hay una unción del Espíritu Santo en él esa mañana. Pero eso es lo que yo digo. ¿De dónde sacó él esas palabras? De lo que ha aprendido de la Biblia, de lo que ha aprendido en la escuela dominical para niños, de lo que ha aprendido de nosotros, de lo que nos oye hablar. Pero qué tal que yo todo el tiempo le estoy hablando, si alguien lo amenaza, dele, no se deje, mátelo, pégale, llévese un arma para que se defienda, como hemos visto en las noticias, ¿verdad? Amados, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque lo que hay en nuestra mente es como usted y yo vivimos. Por lo tanto, como dice aquí el proverbio, cuida tu mente más que nada en el mundo, para que puedas cambiar tu manera de vivir. Ten mucho cuidado en lo que escuchas. Hay hermanos que yo sé que son muy enamorados del Señor y que andan escuchando cuanta prédica se les atraviesa en YouTube, por aquí, por allá, como que no les basta lo que el pastor predica. Y salen de la iglesia, hermanos, derechito a ver, enlace, y hermano, y a meterse cualquier cantidad de cosas en la cabeza. Si ni siquiera pueden con el pan que se les da el domingo en la iglesia, ¿para qué se quieren meter a un buffet de comida que ni siquiera conocen? Si usted se pone a bombardear su mente con una cantidad de ideas y de doctrinas que no son sanas, muchas de ellas, usted va a terminar bien disparatado. Y va a terminar bien lejos de donde usted quería llegar. Porque el conocimiento no se adquiere así, hermano. El conocimiento se adquiere con el temor al Señor y con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Una tercera razón por la cual debemos renovar nuestra mente es, más que razón, es cómo nosotros podemos iniciar ese proceso de renovación de la mente. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído la historia de Gedeón? ¿Alguno? Sí, lo mismo.
3, 4 manitos levantadas. ¿Los demás no han oído de Gedeón? ¿No? Gedeón era un jugador de fútbol de la selección mexicana. Ese se han oído. Gedeón García. Gedeón era supuestamente un príncipe, pero echado a menos, venido a menos. Gedeón era un hombre de la tribu de Judá, en la época en que ellos estaban siendo perseguidos, y la época más terrible, más pobre, más miserable del pueblo de Israel. Y él tenía mucho miedo. De hecho, todo el pueblo tenía miedo. Le tenía miedo, perdón, le tenía miedo a sus enemigos, porque sus enemigos los perseguían y les robaban todo lo que ellos hacían. Ellos cosechaban el trigo y venían los enemigos y ¡chan! Les robaban todo lo que hacían. Y si no les entregaban lo que hacían, los mataban. Entonces todo el pueblo había asustado. Y un día, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Y le dijo a Gedeón: Gedeón, ¿quién es tú que salvara a Israel de mano de los madianitas? Los madianitas eran los que los tenían a ellos acosados. Y Gedeón le dice: pero ¿yo con qué fuerza? Si yo soy el más débil de todos, yo pertenezco a la tribu más pequeñita de Israel, y yo soy el más pequeñito de la tribu más pequeñita, es decir, yo soy el más infeliz de los más infelices de los pueblos infelices del mundo. Si hubiera un rey para los infelices, yo soy el rey. Y el Señor le dice: ve con esas tus fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Si estoy muerto del miedo. Soy yo el que te mando. Y empieza todo ese proceso en donde Dios quiere ayudar a Gedeón a cambiarle su estructura mental. Dios quiere renovar la mente de Gedeón, porque Gedeón tenía que descubrir que él era lo que Dios decía que era y no que él era lo que él se creía que era. Muchos de nosotros estamos iguales que Gedeón. Que no puedo, que no tengo, que no soy capaz, que me da miedo. Aplaudo al hermano que se subió aquí por primera vez a orar por los diezmos. Hermano, gloria a Dios por eso. Usted es un Gedeón. Usted tiene que creerle a Dios, no creerle a lo que su mente dice. Ay, no, es que yo nunca lo he hecho. Gloria al Señor. Si Dios me pone ahí, aunque lo haga mal, le voy a seguir dando la gloria a Dios. Gedeón fue un hombre lleno de temores, pero Dios lo empoderó. Y Dios le dijo: vamos, dale que yo te estoy mandando. Tanto así fue que Gedeón le puso un montón de pruebas. Primero le dijo: mire, si eso es verdad lo que usted está diciendo, entonces mire, haga que mañana, voy a poner aquí un vellón de lana de ovejas, haga que mañana este vellón o este montón de pelos de oveja amanezca mojado y que todo alrededor amanezca seco. Y el otro día, voilà. Así lo hizo el Señor. Cuando se levantó por la mañana, el vellón empapado de agua y todo alrededor seco. Y Gedeón le dice: perdóneme, Señor, pero voy a poner otra pruebita. Ahora hágalo al revés, para ver qué tan... Y le dice: ahora el vellón va a amanecer seco y todo lo demás mojado. Pues al día siguiente, voilà, otra vez, así amaneció, el vellón seco y todo mojado. Dios le estaba comprobando, no que él era Dios, Dios no necesitaba hacer eso. Dios lo que le quería comprobar a Gedeón era que él tenía miedo y él no quería hacer lo que Dios le decía, porque él no creía que era capaz de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el problema de él estaba aquí en su mente. Él se creía el más infeliz de los más infelices, el más pequeñito de los más pequeñitos, el más miserable de los más miserables. Sin embargo, cuando uno lee la historia de Gedeón, se da cuenta que Gedeón tenía siervos. Entonces no era tan pobre. ¿Sí o no? Si tenía siervos era porque no era tan pobre. Un pobre tiene siervos porque son sus esclavos, los ha comprado, les ha pagado, qué sé yo. Así que él no era tan pobre como él decía que era. Aparte de todo, no era tan cobarde ni tan miedoso como él decía o creía ser. ¿Sabe por qué? Porque fue el único de Israel que se atrevió a salir a la luz del día y meterse en el lagar para agarrar las gavillas de trigo
y empezar a sacar el trigo para su familia. Era el único. Nadie más estaba haciendo eso en Israel. El lagar era un hoyo que se hacía, no muy profundo, más o menos del piso hasta aquí, en donde ellos metían las uvas y las pisaban para hacer el vino. Ahora, no hacían vino porque no tenían vino, porque no tenían uvas, porque los madianitas se la robaban. Pero sí tenían los hoyos para hacer el vino, que se llamaban el lagar. Y él lo que hacía era que se metía ahí en el lagar, se agachaba así, yo me lo imagino, el lagar lo tapaba y él ahí preparando las gavillas para sacar el trigo. Pero salía la luz del día para hacerlo. Y nadie más lo hacía. Dios vio el valor de él en su corazón. Así que tampoco era tan cobarde como él pretendía ser. Y muchos de nosotros somos iguales. Nuestra mente es la que nos confunde y nos hace pensar que nosotros no somos lo que Dios dice que somos. Pero nosotros sí somos lo que Dios dice que somos. Tú eres, óyeme bien, tú eres una creación perfecta y admirable de Dios. Aunque el mundo te diga que no. Te digan lo que te digan, tú eres una calidad excelsa de Dios. Tú eres la mejor creación de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado todas las habilidades y todos los dones y todos los talentos que necesitas para vivir una vida de abundancia. ¿Y por qué no vive una vida de abundancia? Yo no estoy hablando de abundancia del dinero, hermanos. Abundancia de vida no es solo dinero. Abundancia de vida es abundancia de amor, abundancia de buenas relaciones, abundancia de fe, abundancia espiritual. Todo eso tiene que ver con la abundancia. ¿Por qué no tenemos abundancia, sino por el contrario, escasez? Porque nuestra mente nos dice que nosotros no podemos, que no tenemos, que no somos capaces. Pero Dios nos dice, tú sí puedes, tú eres capaz, tú sí haces buenas cosas. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para cambiar nuestra estructura mental? Número uno, tienes que aprender a derribar tus fortalezas mentales. Una fortaleza es como una muralla, como una pared que se levanta y que nos impide ver al otro lado. Una fortaleza, cuando ustedes miran, por ejemplo, en las películas del Antiguo Oeste, habían fortalezas. Eran unos lugares fortificados donde estaba el ejército. Y cuando venían los indios Sioux a atacarlos, la fortaleza los defendía, no podían entrar. Tenían que derribar la fortaleza para poder entrar. Nosotros tenemos fortalezas mentales, que son aquellas que se han levantado en el transcurso de los años, porque a ti te enseñaron que como tú no hablas inglés, entonces tú no puedes salir adelante. A ti te enseñaron que tú tenías que vivir en la miseria. Tus abuelos vivieron en la miseria, tus padres vivieron en la miseria, a ti te toca vivir en la miseria. A ti te enseñaron probablemente que el que nació para maceta no pasa del corredor. ¿Han oído esa frase? ¿O no? Ah, no, es que el que nació para maceta no pasa del corredor. ¡Mentira del diablo! ¿Qué dice la palabra en el Salmo número 1? Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que hace prospera. ¿Es quién te metió esa mentira que tú eres una maceta inútil en un corredor? Tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y sabe quién te plantó? El Señor. ¿Para qué? Para que prosperes y para que no tengas falta de nada. No, esa nueva palabra. ¿Qué prefieres? ¿Seguir pensando que eres una maceta inútil? ¿O pensar que eres un árbol frondoso, fructífero, que nunca tiene falta de agua? Depende de ti. Pero esas son ese tipo de barreras que te han puesto. No, es que en las iglesias en los Estados Unidos, hermano, la más grande de 50, ese es el promedio. Si usted tiene 50, vea. La tiene, la hizo. Tampoco, hermano. Tampoco, eso no es verdad. La casa del Señor tiene que estar llena. Sí, hay una parábola. El Señor dijo: en mi casa esté llena. Vaya y traiga a todos los que pueda. Vaya y tráigalos, porque los que invité no quieren venir. Vaya y traiga a todos los que pueda. La casa del Señor tiene que estar llena. Quitémonos ese pensamiento, esa estructura mental de que, ay, es que la iglesia es más bonita cuando es chiquita. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y entonces por qué no hay dinero para pagar la renta? ¿Por qué no hay dinero para comprar equipos nuevos? ¿Por qué no hay dinero para pagarle un buen salario al pastor? Pues los chiquitos, no, es que es bonita. Como somos los amiguitos y nos conocemos hace 20 años, todos somos los mismos. Pues por eso es que la iglesia no prospera, porque llevan 20 años ahí sentados sin hacer nada.
¿Se dan cuenta? Estructuras mentales. ¿Qué pasaría si cambiáramos esa estructura por una estructura que nos diga a nosotros que nosotros tenemos que hacer que la iglesia se multiplique? Que venga más gente. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a venir más gente. Y probablemente dentro de esa nueva gente que venga, van a venir personas con más conocimientos. Que a lo mejor vengan abogados, a lo mejor vengan médicos, a lo mejor vengan dentistas, a lo mejor vengan enfermeras. Y a lo mejor esas personas pueden iniciar un ministerio y hacer una actividad para la comunidad, y hacer una feria de la salud, y hacer una feria financiera, y hacer una feria legal para ayudar a la gente, para que la gente se bendiga, para que la comunidad se bendiga. Y entonces la comunidad va a decir: en esa iglesia sí ayudan a la comunidad, vamos ahí porque ahí sí nos bendicen de verdad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tiene que ser cambiar la mente? Tienes que derribar barreras mentales. Dice la escritura, dale, mi amado, 2 Corintios 10:34, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amados, por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos derribar esos argumentos que son falsos. Sí, es verdad que es muy cómodo y muy tranquilito tener el club de los cristianos. Inclusive cuando viene alguien nuevo, la gente se siente rara. Ay, esa persona nueva, mire, muy nuevo. Pero cuando uno ha cambiado la mente, cuando llega el nuevo, todo el mundo se bota a saludarlo. ¡Hey, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo está? Y le damos regalos y lo saludamos y le hacemos fiesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es lo que pasa en el cielo cuando llega uno nuevo al cielo? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué es lo que hay en el cielo cuando un pecador se convierte? ¿Qué hay? ¿Y por qué no hacemos fiesta cuando se convierten aquí? ¿Por qué cuando alguien nuevo se convierte aquí en la iglesia no hacemos fiesta? Si la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Aleluya, hermano. Gloria a Dios que recibió a Cristo. Y ya. ¿Sí? ¿Esa es la fiesta? ¿Esa es la fiesta? ¿Sabes dónde está el problema? ¿Alguno de ustedes se leyó ese libro de Edgar Allan Poe que se llamaba El pájaro pintado? Les sugiero que lo lean. Literatura americana. Quizás los chicos en la escuela lo han leído. Un libro de Edgar Allan Poe se llama El pájaro pintado. Un día alguien agarró un pajarito, un gorrión, y lo pintó de color diferente de los demás. Y lo soltó a volar. El pajarito, él se sentía gorrión. Era gorrión. Y cuando llegó donde estaban todos los gorriones, todos los demás lo vieron de un color verde, y dijeron: este no es gorrión, este es un loro. Y todos empezaron: no, este no es gorrión. Se apartaban de él. Y él, queriendo ser amigos, él decía: hey amigos, ¿cómo están? Yo también soy gorrión. No, tú no eres gorrión, tú estás verde. Hasta el punto que lo vinieron a atacar. A veces nosotros, por estructuras mentales, no aceptamos otra persona que sea diferente de nosotros. Si alguien viene aquí a cantar una canción que no sabemos, lo vemos como un pájaro pintado, lo vemos raro. ¿O no? A lo mejor hasta a algunos de ustedes les puede estar sonando raro un mensaje como el que estoy dando yo, porque no estoy: hermanos queridos. A ustedes les gusta ese estilo. No estoy diciendo que les guste a ustedes, por ejemplo, por supuesto. Pero lo que me refiero es esto, hermano. Nosotros tenemos que derribar todas esas fortalezas mentales, porque si no las derribamos, no vamos a cambiar la manera de pensar. La segunda cosa que podemos hacer es que tienes que sincronizar, tienes que sincronizar tu mente con el Espíritu Santo. Ustedes saben lo que significa sincronizar, ¿verdad? Se mueven al tiempo. Tu mente se tiene que mover al mismo tiempo que se mueve el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque si tú piensas de manera diferente a lo que el Espíritu Santo te dice que pienses, tu vida no va a ser lo que Dios quiere que sea. Si vas a seguir siendo la misma persona. La Escritura dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, perdón, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, esa parte final, ojalá la subrayen ustedes para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué razón? Porque vivimos en la carne y no en el Espíritu. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Cuando tú sincronices tu pensamiento con lo que dice el Espíritu Santo, tú vas a alcanzar una dimensión diferente en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a romper todas esas estructuras del mundo. La gente del mundo no entiende lo que dice el Espíritu porque ellos son carnales. No lo pueden entender, dice la Biblia. Por eso crucificaron al Señor de Gloria. Porque no entendieron quién era Jesús. Para ellos era un predicador y otros dijeron que era un fascineroso. Era un mentiroso. No entendieron en aquella época quién era Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una mentalidad carnal. Pero cuando tú alcanzas a tener una mentalidad espiritual, cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y te convenza, entonces tú vas a discernir las cosas de Dios. Tú vas a entender todas las cosas de Dios y, como dice allí, vas a saber lo que Dios te ha concedido. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le buscan, para los que le aman. ¿Qué significa cosas que ojo no vio? Una nueva visión. Vas a ver la vida de una manera diferente. ¿Qué significa cosas que nunca has oído? Oye, tú vas a oír la voz de Dios. ¿Te das cuenta que vemos muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo con Saulo, que él fue el único que escuchó la voz de Dios audible? Cuando Saulo tuvo ese encuentro en Damasco con Jesús, dice la Biblia que todos oyeron un trueno, algún ruido raro en el cielo y se murieron del susto, pero él escuchó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay varios pasajes en la Biblia donde solamente unas pocas personas escucharon la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenían los oídos espirituales abiertos. Si tú quieres renovar tu mente, tú tienes que vivir espiritualmente, no carnalmente. Tienes que aprender a discernir las cosas de Dios por medio del Espíritu y no por medio de la carne. ¿Qué significa esto? Hay muchos que leen la Biblia y se apegan tanto a la Biblia que escuchan más lo que está escrito aquí que lo que dice el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz. Y si es viva y es eficaz, quiere decir que todos los días no se presenta igual. Muchos hemos leído un pasaje de la Biblia una vez y al día siguiente lo leemos y el Señor nos revela otra cosa, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos predicado como pastores, mi hermano, un pasaje de la Biblia y usamos el mismo pasaje pero diferentes tópicos? Hablamos de una cantidad de cosas con el mismo pasajito. Sí, es la misma palabra, pero el Espíritu es nuevo. ¿Y por qué hay unos hermanos que reciben la palabra y otros no? Porque unos están en el Espíritu y los otros están en la carne. Es curioso que a veces uno como pastor predica, y especialmente con las personas nuevas, llega a la casa. Una vez me pasó con una familia. Fuimos después del servicio, ya era tarde, a visitarlos, y me dice la hermana, me dice: ay, pastor, si viera que tuve una discusión con mi marido. ¿Por qué, hermana? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le parece que cuando estábamos en el servicio me decía: ¿y por qué razón y quién te autorizó a contarle mi vida al pastor? ¿Por qué él se sabía todo lo que me estaba pasando a mí? ¿Por qué me echó tantas sátiras desde allá arriba desde el púlpito? Y ella dice: yo ni conozco a ese pastor, soy nueva, apenas llegué. Yo voy a saber, él no sabe nada de mí, apenas lo conozco. ¿De dónde saca? Sí, pero es que él todo lo que decía me tenía que, a mí todas las piedras me las echó a mí. ¿Por qué razón piensa la gente así? Porque son carnales. Una persona espiritual discierne esa palabra y dice: gracias, Dios, porque me estás hablando. Y no le tira las piedras al pastor. ¿Amén? Una tercera forma de cómo renovar nuestra mente: cambia tu manera de pensar. Ahora, miren lo que dice aquí la Escritura. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Ya voy a terminar, de verdad.
Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cuántos dicen aleluya? Oigan bien, tienes que cambiar tu manera de pensar. Ya no pienses lo mismo. Muchos de nosotros, quizá mañana al enfrentar la nueva semana, vamos a comenzarla con temores. Si hay alguien buscando trabajo y ay, yo que no tengo ni experiencia, ¿será que sí me van a dar el trabajito? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Cambie su manera de pensar. Usted tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que va delante de mí que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios abrirá puertas de bendición para mi vida. Esa es otra actitud diferente. Tenemos que aprender a cambiar la manera de pensar. Me gusta como dice aquí: concéntrense. ¿Qué significa concentrarse? No es no. Concéntrense. ¿Qué significa concentrarse? Alguien que me ayude, por favor. ¿Ah? Concentrarse. Pensar en algo puntual. No quitar la mirada de algo, ¿cierto? Estoy concentrado, no me moleste. Así dice lo que están jugando billar. Estoy concentrado, no me hable. Hermanos, tenemos que concentrarnos, como dice la Escritura, en las cosas buenas, en las cosas de Dios. Me da gusto cuando veo las películas de animales, de todos estos, de National Geographic, todas estas. Me da gusto mucho la cacería de los leones. Los leones, y bueno, regularmente todos esos felinos, los tigres, pero me gustan más los leones, se parecen a mí con una melena grande. Los leones, ¿ah? Igualitos. Los leones, ellos se fijan en un blanco, ellos escogen la presa y dicen: ese va a ser mi desayuno. Y lo ven. Taquito de burro esta noche o esta mañana, y están listos para comerse su burrito, pero un burrito de verdad. Y entonces ellos lo miran y dicen: sí, yo puedo poner, no está tan grandote. Y lo van asediando y lo van asediando hasta que él del susto se va aislando, se va aislando y se va aislando. Y cuando ya lo ven que están a tiro del brinco que ellos pegan, salen a correr. Y le pueden pasar alrededor burros más grandes, le pueden pasar más bonitos, le pueden pasar más jugosos, más débiles, pero ellos ya le habían echado el ojo a ese y no le quitan el ojo hasta que lo atrapan. Nosotros le llamamos, con mi equipo de liderazgo, a ese tipo de actitud: no descanse hasta que lo alcance. Nunca quites tus ojos de Jesús. Nunca quites tus ojos de las metas que el Señor te ha puesto en tu corazón. Le digo a los jóvenes que tienen sueños de ir a la universidad, de ser profesionistas, jóvenes que tienen sueños de mejorar la economía de su casa, de ayudar a sus padres que han pasado por calamidades. No quiten su ojo de la meta. Concéntrense en salir adelante. Olvídense de lo que está por cualquier lado. Olvídense de lo demás. Fijen sus ojos en la meta. Solamente así ustedes van a poder cambiar su manera de pensar. Piensen en que lo que Dios les ha dicho es la verdad. Piensen que las promesas de Dios son la verdad para su vida. Si el Señor les ha dicho que Él les va a dar vida en abundancia, ustedes digan: sí, yo creo, estoy convencido plenamente de que Dios me va a dar vida en abundancia. Le pongo el ejemplo de Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no tenía ni idea de dónde quedaba, ni sabía de qué le estaba hablando Dios. En esa época no había GPS, no había mapas, no había nada. No tenía ni idea cómo llegar a ningún lado, porque ni siquiera sabía dónde iba. Sin embargo, dice la Escritura que por fe él creyó y logró, y alcanzó la meta que se propuso. Él nunca desvió su atención de lo que Dios le había prometido, porque Dios le dijo que de él haría una nación grande. Él dijo: serás una bendición. Cuando usted lee ahí en Génesis capítulo 12, se da cuenta de eso tan grande.
de esto tan maravilloso. Y él tomó esa palabra que Dios le dio y la hizo una rema en su vida. Y dijo, esto es lo que Dios me ha dicho y así me va a pasar en mi vida. Tienes que aprender a concentrarte en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Tienes que pensar en cosas excelentes. No, yo con que me paguen, cualquier cosita que me paguen, yo con eso vivo. ¿Eso es excelencia para ti? Ir a trabajar a que te exploten, ¿eso es excelencia para ti? Pastor Adalberto en Cali contaba una broma. En Colombia, ¿ustedes saben lo que significa un chuzo? Bueno, un chuzo es como una espina, un alambre, una espinita, un clavo en el suelo que cuando uno lo pisa se chuza, ¿cierto? Entonces un chuzo es algo que chuza. ¿Te entienden? Es que como los significados de algunas cosas son tan diferentes. Pero un chuzo es algo que chuza. Pero también en Colombia de manera no sé, digo cosa más bien coloquial, le dicen chuzo a un negocito cualquiera. ¿Cómo le llaman ustedes en México a eso? Picadero. ¿Ah? Picadero. Picadero, no, tal vez no picadero. Un negocito, un changarro, ese está mejor, un changarrito. Lo que pasa es que le digo changarro, no me va a salir el chiste, por eso hago todo este preámbulo. Allá chuzo, changarro en Colombia le dicen chuzo, y chuzo es el chuzo. Yo veo a un hombre orando al Señor, Señor, yo quiero un chuzo, Señor, dame un chuzito, para mi familia, para depender de él, para poder levantar dinerito, Señor, dame un chuzito, Señor, por favor. Bueno, lloró y estaba en el culto de oración y se fue. Y apenas va saliendo de la iglesia, que ¡chum! Metió la pata en el chuzo. ¡Ay! Bueno, Dios le dio el chuzo. Hermano, nosotros tenemos que saber qué pedimos. Si tú tienes un Dios grande, no le pidas cosas chiquitas a un Dios grande. No le pidas cosas miserables a un Dios que es abundante. Pídele cosas abundantes a Dios. Pídele a Dios que te dé de verdad una vida abundante a ti. Te repito, no estoy hablando de ese evangelio de la falsa prosperidad. No, mis hermanos. La prosperidad viene cuando tú obedezcas a Dios. Pero tienes que aprender a cambiar tu mentalidad. No te conformes a vivir en la pobreza. No te conformes a vivir sin sabiduría. No te conformes a ir y venir de la iglesia. Tú tienes que pedirle al Señor excelencia. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando pensemos así, entonces date cuenta que ese tipo de pensamiento van a cambiar tu fe. Porque están metiendo en tu mente la palabra de Dios. Les pongo por ejemplo lo que dijo mi hijo. Él habló la palabra de Dios cuando estaba orando. Y eso le cambió su fe. Se le fue el temor. Y por la noche cuando lo llamo, le digo, hijo, ¿cómo te fue? Me dice, papi, tuve un día maravilloso. Tuve un día feliz. No tuve ningún problema. Digo, gloria a Dios, hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú oraste palabras que te ayudaron a salir de tu camino. Amados, yo quiero felicitar a todos los que fueron al encuentro. ¿Podrían por favor ponerse de pie los que fueron al encuentro que están aquí? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Muy bien. Iglesia, podemos darles un aplauso a estos hombres y mujeres. Ahora les quiero pedir que si vienen al frente, por favor. Yo quiero orar por ustedes de manera muy particular y especial. Vengan todos. ¿Por qué razones digo esto, hermano? Porque ellos fueron al encuentro y estoy convencido de que lo que Dios ha comenzado con ellos lo va a prosperar, porque así dice la Biblia. Amén. Dios prosperará todo lo que ha comenzado en sus vidas. Quiero decirles esto, amados hermanos y hermanas que fueron al encuentro. Ustedes no solamente recibieron información, porque la verdad la información más bien poco. Lo que recibieron fue la unción del Espíritu Santo.
Y estoy convencido que ustedes van a renovar su manera de pensar, porque ya no van a pensar de la misma manera que antes. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Ustedes dieron testimonios. Y ustedes nos dijeron que ustedes ahora están viendo las cosas de una manera diferente. No religiosa, pero sí a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a empezar a renovar su mente. Y ahora en adelante, ustedes no sigan pensando en ese pasado que les atormentaba. No sigan pensando en aquellas cosas que la vieja naturaleza o el viejo hombre, la vieja mujer les había hecho creer que ustedes eran. Quizá ustedes antes de su encuentro con Jesús eran como Gedeón, creían en Él, pero no actuaban como Dios quería que actuaran. Eran gente maravillosa echándose a perder. Eso era Gedeón, un hombre lleno de poder, de potencial, echándose a perder. ¿Todo por qué? Por sus problemas mentales. Pero Dios ha querido derribar todas esas fortalezas de tu mente, mujer y varón, ustedes que fueron a ese encuentro. Y lo mismo Dios quiere hacer con todos ustedes, amados. Yo lo que quiero invitarle a todos ustedes es de que ustedes le den la oportunidad al Señor de hacerlo. Pero es que Dios no nos obliga. Ustedes tienen que tomar decisiones en su vida. Y quiero decirles que el hecho de ser cristianos es el principal paso que nosotros damos para cambiar. Pero eso no nos cambia. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar. Si tú no cambias tu manera de vivir, tú no vas a cambiar de verdad. Dios espera que nosotros nazcamos de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No volviendo a entrar al vientre de la madre como nace un bebé normal. Tiene que nacer en agua y en espíritu. En agua lavada, en espíritu renovado. El agua lava, el espíritu renueva. Y lo que Dios quiere justamente con nosotros, amados, es que seamos renovados en el Espíritu Santo. Que nosotros cambiemos la manera de pensar. Yo sé que ustedes ya no van a ser los mismos. ¿Amén o no amén? ¿Cierto que sí? No van a ser los mismos, ¿saben por qué? No porque hayamos estado nosotros con ustedes en el encuentro. Nosotros no somos nada. Somos simplemente un instrumento, una vasija que no sirve para nada. Somos una vasija de barro. Hemos sido como un speaker. Ahí sonó, el speaker no cambia, pero salió la voz por allí. Y lo que yo espero, amados, es que ustedes a partir de ahora, cada vez que se enfrenten a alguna dificultad, recuerden quiénes son en Cristo. Recuerden que Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros el poder de cambiar. Y nosotros podemos cambiar. Y Dios va a ver en ustedes ese cambio y se va a sentir feliz. Él dice, esto es lo que yo quería. ¿Valió la pena? Sí. ¿Valió la pena el encuentro? Amén. ¿Sabe cuándo nos vamos a dar cuenta cuándo valió la pena? Cuando yo venga el otro año, cuando me permitan, cuando me inviten, aunque no me inviten, voy a venirlos a ver. Cuando yo venga otra vez, si el Señor me ha llevado con Él, y yo vea sus vidas cambiadas, cuando yo vea sus vidas transformadas, cuando yo vea sus familias llenas de gozo, cuando yo usted lo vea diferente, amén, cuando lo vea que están ustedes llenos de gozo y están ayudando a otras personas a hacer lo mismo que ustedes están haciendo hoy. Eso es lo que en realidad de verdad va a contar. Quiero invitar a los hermanos, todos que se pongan de pie, por favor, para que oremos por ellos. Vamos a pedir al pastor Juan que, por favor, hermano, podría usted poner, mientras oramos, poner la mano sobre cada uno de ellos. No lo quiero hacer yo porque usted es la autoridad de la iglesia, son sus líderes, son sus siervos. Quiero invitarle, hermano, que usted, por favor, ore por ellos, uno por uno, brevemente, poniendo su mano, ungiéndolos como esas personas que Dios ha llamado para el servicio de su obra. Padre, sí, Señor, te damos gracias, Dios, por la vida de cada uno de estos siervos y siervas, Señor, que tú has escogido para servirte, Señor. Ellos son solamente una muestra, Padre, de lo que tú vas a hacer en esta iglesia, en esta comunidad, en esta ciudad. Yo sé, Señor, que planes maravillosos vienen, Señor, de ti para esta iglesia. Estoy convencido, Señor, de que tú vas a cambiar no solamente su manera de pensar, sino que también vas a fortalecer su fe y vas a cambiar estas vidas, Señor. Que vas a derribar todas esas fortalezas que les impedía a ellos ser lo que tú quieres que ellos sean, Señor. Estoy convencido que ellos se levantarán, Señor, así como se levantó Gedeón, para conquistar, para vencer, para derribar al enemigo, Señor.
Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Gracias por esta iglesia maravillosa, Señor, donde ellos te van a servir, Señor. Ellos hicieron un pacto de compromiso contigo, de levantarse como las columnas de esta iglesia, Señor, para ir a ganar a otros, Señor, para ir a ayudar a otros a crecer espiritualmente, para hacer discípulos, Señor, en este lugar. Oro, Dios, que por tu gracia y tu favor seas tú derramando bendiciones, Señor, sobre esta congregación preciosa. Que esta congregación se levante, Señor. Que esta congregación se multiplique, Padre. Que esta congregación, Señor, sea luz en medio de la oscuridad. Oro, Dios, que seas tú transformando corazones, que seas tú transformando las vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que aquellas personas que todavía dudan, Señor, como Gedeón dudaba acerca de tu poder y acerca de lo que ellos pueden lograr, seas tú, Señor, ayudándoles a convencerse de que tú tienes el poder para transformar, que tú tienes el poder para cambiarles, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de los que están en este lugar en esta tarde. Bendigo sus familias, bendigo sus ministerios. Oh Dios, te pido que tú cambies todo en sus vidas, Señor. Que sus vidas sean renovadas, que sus mentes sean renovadas, que su fe sea renovada. Que sean, Señor, cambiados en un nuevo hombre, Señor. Que cambien su manera de pensar. Que la actitud de su mente sea diferente a partir de hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, ruego que toques estos corazones. Que aquellos que tienen un corazón endurecido, tú lo toques y, Señor, puedan ver tu gloria, ellos en su vida, Señor. Bendice, Señor, el liderazgo de esta iglesia. A cada líder de célula, Señor, bendícelo. A los hermanos que están en la escuela de discipulado, bendícelo, dales sabiduría, dales conocimiento, dales capacidad, dales la habilidad, Señor, para ejercer el ministerio al cual tú les has llamado. Te pido, Dios, que le des la unción de multiplicación, que puedan, Señor, contagiar a otros de lo que tú estás haciendo en sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido a mi hermano Miguel y a mí venir a este lugar, no solo para ministrar en el encuentro, sino para ser bendecidos con esta comunidad tan bella, Señor. Gracias, Padre eterno, porque todo esto ha estado en tus planes desde el principio, Señor. Desde el comienzo, Señor, tú planificaste todo esto, Padre. Planificaste este encuentro, planificaste aún este servicio, Señor. Y hoy podemos decir, heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte, dispuestos a adorarte, dispuestos a exaltarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendícenos, Señor, y por favor, que tu propósito se cumpla en nosotros, que tu buena voluntad, Señor, sea en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a fortalecernos cada día más, para que podamos servirte con entusiasmo, con denuedo, con emoción, con pasión, para que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable ante ti, y para que tú multipliques en nosotros las fuerzas, Señor, que nos cubra, Señor,